ser, que son los clientes, porque sin ellos pues no podría garantizarse la sostenibilidad de una organización. Bajo ese contexto de recorderis que les hago, estamos en este momento, en este punto, en garantizar a través de procedimientos que haya una selección exhaustiva acorde a cada criticidad de los cargos y del rol que le corresponde a ocupar en una determinada organización. Porque si no está procedimentado, así como lo hemos hablado en muchas sesiones anteriores, pues eso va a desencadenar una improvisación, y si vamos a improvisar, pues eso implica correr muchos riesgos. En ese punto, entonces, señores, pues hay que establecer un procedimiento muy claro de cuáles son las responsabilidades, cuál es el rol que corresponde a cada persona que se va a vincular a la organización, pero quizás algo muy importante es el tener parametrizado cuáles son las competencias de cada una de esas personas que se va a vincular. Y lo digo, como siempre, señores, de una manera muy objetiva y muy respetuosa, porque aún sigue pasando, y me atrevo a decir que seguirá pasando, y a esto hay que prestarle mucha atención, el que se vincula una persona a una organización porque es que me la recomendaron, porque es brillante, porque es espectacular, porque es un familiar, porque me conviene para tratar de generar un negocio, porque si es una persona del sector público, pues con mayor razón es la que tengo que tenerla muy en cuenta, etcétera, etcétera. Ese no es el proceder. ¿Por qué? Porque las personas que se quieran vincular como principal asociado de negocio al interior de una compañía debe ser desde el punto de vista de competencias, no simplemente por meritocracia, como se dice, o porque me cayó bien, o porque está muy bien recomendado. De esta manera, a través de las competencias, pues analizamos sus fortalezas, sus debilidades, sus habilidades, y además de eso, cuáles son y han sido sus logros para poder encaminar la correcta inclusión de esa persona para lo que yo estoy esperando. Entonces, en esta primera parte es importante que vayamos sensibilizándonos y teniendo muy en cuenta, señores, que esa persona que vaya a vincularse a la organización debe de tener un contrato. Y ese contrato va acorde a las diferentes normatividades establecidas en cada país, que puede ser un contrato a través de una casa temporal de empleo, como para que uno como organización no tenga la responsabilidad directa de la vinculación de esa persona. Dos, que pueda ser totalmente directo con la organización, o, repito, acorde a la legislación y a las normas que están establecidas en cada país, como por ejemplo en Colombia ocurre la posibilidad de firmar un contrato de prestación de servicios en donde se contrata a una persona por una labor de esa manera. Pasamos al tema de la historia laboral. Esa historia laboral en una compañía debe de estar permanentemente actualizada de todo el personal que se va vinculando y del que se va dando de baja o se va desvinculando también. Allí reposa una información personal, una información familiar, una información de todos los antecedentes que esas personas hayan tenido en cuanto a algún tipo de demandas por alimentación, por una mala acción frente a algún tipo de entidad de control gubernamental. También pertenece o hay un registro fotográfico dentro de esa historia, y aparece también un registro de la huella dactilar y la firma, que en su momento hablábamos de los controles electrónicos de seguridad. Incluye en esa historia laboral el registrar cuál es la huella de esa persona, bien sea la huella del índice derecho, del izquierdo, o en su defecto un reconocimiento facial, dependiendo de qué tanto haya avanzado en ese proceso de identificación de las personas. En ese archivo fotográfico, ahorita más adelante vamos a ver el tema de las visitas domiciliarias, que es importante tenerlo muy presente. A continuación, precisamente, señores, entonces, en esa vinculación de las personas hay que realizar y documentar como mínimo cada 2 años, cada 2 veces en el año, perdón, es decir, bienalmente,
todos los estudios socioeconómicos que puedan incluirse en las visitas domiciliarias a todo ese personal que ocupa cargos críticos. Hay en algunas organizaciones que se tienen establecidos las visitas domiciliarias para absolutamente todo el personal que va a ingresar. Hay otras compañías que tienen dentro de sus procedimientos que solo está establecido en cargos críticos. ¿Cuál es la recomendación? Hacerlo a todo el personal, pero la visita domiciliaria en el terreno como tal debe de ser más detallada y más exhaustiva únicamente a los cargos más críticos o acorde a los niveles de criticidad y de responsabilidad que esa persona vaya a tener. Pero la recomendación es que siempre debe hacerse una visita domiciliaria. Si de pronto el rol que va a ocupar una persona no es tan crítico, de todas maneras, frente a muchos ejemplos que vamos a ver más adelante, se corren muchos riesgos, sobre todo frente a la información que hoy en día se suministra por parte de las personas que quieran ocupar determinado cargo en una compañía, y eso es verificable personalmente en el terreno a través de una visita domiciliaria. Esa visita domiciliaria, como las personas son muy cambiantes de domicilio, de diferentes actividades económicas a nivel personal sobre todo, del rol o más bien del entorno en que conviven, entre otros factores, pues como mínimo el objetivo dentro de la política de seguridad procedimentada, señores, es establecer dos visitas en el año. Por eso se dice bienalmente, 2 visitas como mínimo en el año, con el fin de hacer esa actualización. Aquí también complemento un punto muy importante, señores. No necesariamente debemos depender o debemos de esperar hacer una visita domiciliaria cada semestre, como acá lo comparto yo, para poder actualizar toda la información. No, señores. El complemento al respecto es que como mínimo cada 3 meses se le suministre un formato interno de la compañía al empleado con el fin de que actualice la base de datos. De pronto el teléfono ha cambiado, de pronto la dirección personal también ha cambiado, de pronto algún tipo de información socioeconómica haya cambiado, con el fin de mantener mucho más actualizado el tema. Entonces, pilas, mucho cuidado, ojo con ese punto, que no solamente debemos depender de las visitas domiciliarias. El punto de estudios de seguridad también debe de tener un procedimiento documentado muy especial con el fin de poder hacer un seguimiento y un análisis de todos los resultados y los estudios que se hagan. Es decir, dentro del estudio de seguridad vamos a hacer la visita domiciliaria, vamos a actualizar la información, vamos a revisar cuál es el estatus socioeconómico de esa persona, con el fin de que podamos detectar cuáles son todos esos cambios intempestivos que se pueden presentar. Ejemplo, si vamos a vincular a una persona que es un vendedor internacional que permanentemente va a estar en comunicación con diferentes posibles compradores potenciales, es una persona que debe de manejar al derecho y al revés y de una manera muy especial los términos de negociación internacional o Incoterms, porque una aplicabilidad incorrecta de un término de negociación de estos puede dañar un negocio o lo puede cerrar. ¿Eso qué implica? Pues que es un cargo crítico. ¿Por qué motivo? Porque una persona de estas, no solamente por desconocimiento, sino porque traiga algún tipo de beneficio personal a sus espaldas, me refiero a una empresa que estén haciendo o una empresa familiar que ya venga trabajándose, frente a la cual pueda hacer un redireccionamiento ocasional de ciertos negocios para título personal. Entonces, es un nivel crítico, el cual implica que dentro de la visita domiciliaria yo me dé cuenta si tiene 3 televisores de 50 pulgadas, si tiene un vehículo que es de una gama media, y si a los 3 meses o a los 6 meses, cuando yo vaya a hacer nuevamente la visita para hacer este estudio de seguridad, me doy cuenta de que ya no tiene 3 televisores, sino que tiene 5 televisores, pantalla gigante, y ya tiene 4 vehículos parqueados en un garaje, gama alta y los más modernos del mundo. Entonces ahí es, o se ganó la lotería, o socioeconómicamente me está manejando o me está
generando una alerta máxima dentro del riesgo de seguridad, porque tengo que, con total transparencia, indagar y ahondar en el motivo, razón, circunstancia y fecha del por qué esa persona cambió socioeconómicamente de manera tan rápida. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Desean aclarar algo? Muy bien, continuamos entonces. Este es un punto también bien importante dentro de la seguridad de las personas, que a la postre generan un impacto de seguridad dentro de la compañía, y es el proceso de el retiro de las personas o el darle de baja a una persona. Y hay un sinnúmero de discusiones, casos prácticos, entre comillas procedimientos, y lo digo entre comillas porque son llevados a cabo al susto. ¿Qué es al susto? En el momento en que una persona de un momento a otro dice me voy, y como principal asociado de negocio interno no sabemos cómo actuar y de alguna manera reaccionamos negativamente y se da un manejo como distorsionado, como muy equivocado. Pensamos que a partir de ese momento, de alguna manera, y lo digo con respeto, esa persona pasa a ser las veces como de un delincuente. Cuidado, necesitamos que esa persona no vaya a coger ni siquiera un bolígrafo, ni vaya a volver a tocar el computador, y necesitamos hacerle un seguimiento milimétrico y que se vaya inmediatamente, como en otras circunstancias. Entonces también pasa que una persona puede hacer una entrega formal del cargo que está dejando en aras a que la información y el andamiaje de la compañía no se vaya a ver afectado. Para tal situación, señores, entonces hay que tener un procedimiento. ¿En qué momento, cuando una persona se vaya a retirar de la compañía, cuál es el procedimiento para darle de baja, no solamente en el sistema, sino en todo el esquema de seguridad que tenía como tal la compañía? Porque, mucho cuidado, una persona se va de la compañía hoy y, a pesar de que legalmente pueda tener a partir de este momento total desvinculación, si contractualmente ya quedó el contrato, valga la redundancia, claudicado, la persona en la calle tiene que tener algún tipo de control y obligación para con la empresa en la forma en cómo esté actuando. Porque hay personas que hablan mal de una organización cuando salen, o utilizan información que de manera inconsulta y atentando contra la confidencialidad fue filtrada hacia empresas privadas externas, y posteriormente entonces vayan a atentar contra la compañía. Para tal efecto, entonces, el objetivo es un procedimiento documentado que contenga la entrega de las identificaciones, el control de acceso y los EPPs. ¿Qué es entrega de identificaciones? A esa persona se le va a entregar toda la documentación que corresponda a nivel privado, porque la que suministró para la compañía cuando se vinculó, esa reposará dentro de la historia laboral de la empresa. Y esa persona también debe de entregar el carnet o el documento que lo identifique, con el fin de poder hacer una destrucción formal del mismo y dar por cancelado en el sistema electrónico de reconocimiento por huella la desvinculación de esa persona. De igual manera, hacer una actualización a través del software para que, a través del control de acceso y entrada de esa persona o salida de la misma, pues ya no proceda nuevamente su ingreso, sino posteriormente como un asociado de negocio, llámese un proveedor o llámese un cliente o un visitante normal. Y por último, el tema de los EPPs. ¿Qué son los EPPs? Significa elementos de protección personal. A una persona, en el momento en que se le vincula, oportunamente se le entregan todos los elementos de protección, llámese el casco, un chaleco, botas de seguridad, un overol, todo el vestuario a que haya lugar, protección auditiva, protección ocular, entre otros. Esos elementos que están procedimentados y que el empleado
cuando se vincula a la compañía, firma de acuse de recibo de los mismos, también debe devolverlos en el estado en que se encuentren, a pesar de que estén depreciados y que estén deteriorados, a pesar de que se les haya suministrado durante un tiempo, cada 6 meses, por ejemplo, una dotación nueva, la que tenga en ese momento, como se encuentre, siempre la debe devolver. ¿Por qué motivo? No solamente por el tema de seguridad, sino por el tema de la imagen y el tema del prestigio de una compañía. Encontramos en grandes situaciones de la vida, en restaurantes y en diferentes momentos, personas que están portando uniformes y elementos que no corresponden al rol en donde está trabajando. Quizás ya se desvincularon o estando ya vinculados se le regalaron un uniforme o algún elemento de protección a un familiar o a un amigo y encuentra uno en restaurantes, reitero, y en diferentes partes elementos que no corresponden y que van a deteriorar la imagen de una compañía. ¿Cómo se entrega y se recibe? En el acta de entrega de los elementos se debe de dejar claro que se están entregando nuevos y en buen estado y cómo se reciben, en donde no lo tiene que devolver nuevos, pero sí en buen estado, porque siempre hay que contemplar una depreciación. Al mismo tiempo, dejar todo un registro y un formato en donde la persona encargada del Departamento de Desarrollo Humano y el empleado o el colaborador firmen el acta tanto de entrega como de recibo. Alertas a arrendadores o socios comerciales sobre algún personal retirado. Si estamos hablando de un parque industrial en una zona franca o en una organización que sea controlada por una administración, en el mismo instante en que esa persona ya no va a volver nunca más, entre comillas, porque se acaba de desvincular laboralmente con la compañía, se le debe de generar por escrito una notificación para que quede el control y el registro de que ese asociado de negocio, llámese un funcionario, un empleado o también un socio comercial o un asociado de negocio, ya no va a estar más vinculado con la compañía. Aquí también hago un paréntesis o complemento muy importante el tema, señores, porque usted por diferentes factores a partir de hoy ya terminó una licitación, terminó la ejecución de un contrato, una obra civil, terminó la ejecución de una obra labor llamada una capacitación especial de un grupo de personas, cualquier situación de estas. Y resulta que usted no notifica a la administración de la zona franca del parque industrial o la administración que controla el ingreso y las salidas de las personas donde está su empresa. Y resulta que al cabo de 20 días, 2 meses, uno ve deambulando las mismas personas que estaban vinculadas a la compañía o que estaban visitándolo a usted. Y no necesariamente puede ocurrir que estén visitando a otra empresa dentro del mismo parque industrial. Puede ser que estén visitando a un ex compañero de trabajo, puede ser que estén viniendo o visitando a ofrecer otros tipos de productos, pero usted no tiene el procedimiento claro y no lo ha documentado y a pesar de eso no lo ha alertado. Entonces, aquí es importante que se le haga un cierre formal dentro de este procedimiento que estoy compartiendo para evitar algún tipo de desviación en materia de seguridad. El tema de uniformes, lo acababa de tocar de pronto ahorita y lo complemento haciendo un ejemplo respetuoso. Hay un overol de color azul completo de la empresa Sony del Japón y tiene los emblemas y la marca Sony por diferentes partes, muy bonito, muy bien presentado, y resulta que a un empleado se le entregó esa dotación desde hace 3 meses, cuando él a los 3 meses tenía que entregarla para que se le cambiara, como no estaba procedimentado el que él debía de entregar la dotación vieja o ya depreciada para entregarle la nueva, simplemente recibió la nueva y se quedó con la viejita. Esa ropa, esos elementos de protección y esos uniformes viejos, por así decirlo, son los que las organizaciones dan la ventaja o dan la posibilidad
por no tener un procedimiento claro y documentado de que el empleado lo regale, y eso va a ir a parar o va a ir a quedar en manos de cualquier cantidad de personas que no tienen nada que ver y que van a utilizarlos para cualquier otro tipo de actividades que no tienen nada que ver. Entonces, es muy pertinente recomendarles a todos que el suministro y manejo de todos los uniformes, dotaciones, que incluya el funcionamiento cotidiano de una persona, debe de ser controlado en la entrega y devolución de los mismos. Hago un último ejemplo chiquitico. Por allí dicen jocosamente, señores, que es mejor cuidar los pesos chiquiticos, porque los pesos grandes se cuidan solos. Cuando estamos dentro de un escritorio y se nos cae un clip o se nos cae sí, un clip que nos ayuda a sujetar hojas, como lamentablemente ese clip que se cae, pues hay una persona que es la que va a hacer el aseo, ese clip lo van a barrer y va a quedar por allá guardado en algún punto, y así mismo van a estar recogiendo clips de todos los escritorios en el piso. Al final de cuentas, si usted suma en el año, perdón, en el mes, perfectamente puede hacer el ejemplo de reunir casi una cajita de clips. Y una cajita de esos clips de escritorio puede que no valga mucho, pero si usted multiplica en el año, es dinero que le representa. Entonces, ¿a qué voy aquí con este punto? Que hasta un simple bolígrafo, y no quiero de manera ser muy irracional, sino de una manera muy dinámica y muy de recomendación para todos, hasta un simple bolígrafo, usted como coordinador del almacén, como supervisor de compras, como supervisor del desarrollo del talento humano, anteriormente llamado Departamento de Recursos Humanos, no puede asumir ni puede suponer que un empleado cuando le pida un bolígrafo es porque ya se le acabó. Hombre, no estamos hablando de volver a las situaciones de un jardín infantil, pero lo pertinente dentro de este control y que también incluye no solamente seguridad sino costos, es pedirle a ese empleado que devuelva el bolígrafo que se acabó, con el fin de poder reemplazarlo por uno nuevo. Y de esa manera no despilfarramos, controlamos la evasión de los materiales y de los elementos que necesita la compañía, porque así mismo el día de mañana, yo necesito un casco eléctrico especial anti-aislante de calor. ¿Y por qué? No, porque es que el otro se me rompió. Bueno, listo, tome el nuevo. Y resulta que el otro ya está en manos de otra persona o ya lo vendió. No solamente, señores, es por pensar mal, sino que nosotros debemos, como es uno de los principales objetivos siempre, ir adelante de los posibles riesgos que nos puedan afectar el funcionamiento de una organización. Código de ética, señores. Al ingresar a una compañía es inminentemente necesario y obligatorio que usted pueda estructurar previamente un código de ética. Ese código de ética, a pesar de que pueda redundar en materia de seguridad, cuando la persona se está vinculando en su buen comportamiento, el manejo de la confidencialidad de la información, entre otros factores, va a precisar muy especialmente cuáles son las normas, cuáles son los deberes, cuáles son los derechos, cuáles son los valores corporativos y organizacionales que tiene usted como compañía para evitar que esa persona que va a ingresar vaya a generar algún tipo de desviación negativa. Y mucho más específicamente, y termino aquí con este puntico, el que usted incluya las medidas disciplinarias que se puede haber abocado una persona cuando esté atentando contra dichas normas establecidas en el Código de Ética. Puntualmente, consumo de alucinógenos, consumo de alcohol, cuando esté inmerso en fraudes, cuando esté involucrándose en aspectos de contaminaciones de mercancías, cuando esté tratando de involucrar a un asociado de negocio violentando los protocolos de seguridad porque es un amigo mío, porque es una persona que me recomendaron, etcétera, etcétera. Entonces, importante dentro del código de ética este aspecto para que lo tengan también muy presente, muy en cuenta. ¿Alguna pregunta?
Muy bien, continuamos entonces. Seguridad del personal. Dentro de la seguridad del personal, el primer aspecto interesante es verificar los antecedentes laborales. Esa seguridad del personal se refiere a que la persona que nosotros vamos a vincular sea una persona totalmente confiable y segura para que mi organización no vaya a ser alterada, mediana, parcial o de una manera pequeña a partir de la fecha y hacia el futuro por esa persona que se va a vincular. Entonces, para tal efecto, vamos a verificar cuáles son los antecedentes laborales. ¿Qué antecedentes laborales? Mucho cuidado. No es simplemente solicitarle a una persona que me entregue físicamente una referencia comercial, porque hasta ahí, perfecto. Viene el paso más importante, que es verificarla. Y el verificarla no basta solamente con llamar exactamente a la persona que aparece como referencia comercial, sino llamar a la recepción de una compañía, verificar que sí corresponda a la compañía que está emitiendo la referencia, verificar a través del Departamento de Desarrollo Humano, verificar al Departamento de Seguridad, y a través de una sola referencia lo que quiero explicarles es que se puedan verificar, que se puedan controlar en 2 o 3 llamadas adicionales hacia la misma organización si la persona sí estuvo vinculada, si no tuvo faltas graves, si no tuvo sanciones, si no tuvo llamados de atención o si tuvo algún tipo de inconveniente. Entonces, esta verificación de antecedentes se complementa también con la visita domiciliaria. Segundo, los procedimientos para darle de baja al personal. Es otro procedimiento que ya lo habíamos hablado hace unos minutos. La administración del personal. Dentro de la administración del personal, pues le atañe directamente al Departamento de Desarrollo Humano el verificar que todas las personas estén muy controladas, estén con la información al día, estén con todos los protocolos de seguridad vigentes y se les esté suministrando los mínimos factores establecidos legalmente para que haya una sana convivencia, para que haya una muy buena salud ocupacional y no hayan factores de riesgo para las personas en el desarrollo de sus actividades. En esa capacitación de seguridad, cuando se ingresa a la compañía, necesitamos hacer un proceso de sensibilización y de concientización sobre el tema de las amenazas. ¿Esto qué incluye? Que es muy bonito hacer una presentación en una sala de juntas frente a una persona o a un grupo de personas, porque también aplica que vamos a ingresar varios supervisores o varios vendedores, y pues hay veces que hacemos una sola capacitación para todos. Eso no basta. Lo más pertinente es hacer un acompañamiento en el terreno, en el campo directamente con las personas y mostrarle cuáles son las posibles amenazas y los riesgos que la compañía tiene, a pesar de que estén los esquemas de seguridad ya establecidos, para que cada uno de ellos sepa cómo actuar en caso que se presente alguno de ellos, y hacer un recorrido por todas las instalaciones, reitero, para que esa capacitación sea teórica y práctica al mismo tiempo. Al final, entonces, en esa capacitación de seguridad, la persona va a tener un empoderamiento mucho más detallado y va a tener cómo firmar un acuse de recibo en pleno conocimiento de cuál es la situación de riesgo que se puede presentar en una compañía. Aquí tenemos este mensaje importante dentro de la seguridad del personal que vamos a vincular. Y por eso, por favor, detengámonos en lo que está resaltado. Se debe de contar con procedimientos documentados. Lo he compartido a lo largo del inicio de esta charla. Todo debe estar documentado. No podemos improvisar en nada. No podemos asumir ni suponer por más recomendación de una persona que vaya a llegar. Seguimos. Para el registro y evaluación de las personas, todo debe de quedar registrado, todo debe de quedar documentado. Cuando estamos hablando de evaluación de personas, en ese segundo puntico aquí dentro de este párrafo, señores, implica el que debe de establecerse un formato por parte del Departamento de Desarrollo Humano para poder evaluar la productividad y el desempeño de una persona y los factores de cumplimiento en cuanto a los riesgos que le fueron avisados previamente. Y una de las preguntas obligatorias es: ¿usted desde su vinculación y hasta la fecha
ha atentado contra alguno de los factores de riesgo u amenazas que le fueron notificadas desde el momento de su vinculación, explique sí y por qué. Entonces, importante dentro de esa evaluación de las personas, ese aspecto. Que desean obtener un empleo para la compañía, para la organización, para un parque industrial. Y por último, establecer métodos para realizar verificaciones periódicas de los empleados actuales. Esas revisiones o esas verificaciones periódicas, además de las visitas domiciliarias y además de la actualización de las bases de datos trimestralmente, como explicaban anteriormente, corresponde a hacer evaluaciones como mínimo cada mes. Entonces tenemos que establecer un indicador o varios indicadores para medir cuál es la productividad y el grado de cumplimiento de cada una de esas personas que está vinculada en la compañía. También deben existir programas de capacitación continuos. Aquí hago un ejemplo de la globalización y es muy contundente, compañeros, distinguido auditorio, que si nosotros no volvemos a capacitarnos, no volvemos a estudiar, no volvemos a sensibilizar y estar insistiéndole y persistiéndole a los subordinados o a los colaboradores de una organización, pues sencillamente lo que estamos haciendo es autodesplazarnos, porque otra organización, y preferiblemente de la competencia directa de nosotros, quizás sí lo esté haciendo. Y eso quiere decir que está en un mundo más globalizado, más actualizado, más a la vanguardia de los círculos de calidad total y del seguimiento que debe de establecer cada compañía. Los que no lo hacen sino por ahí cada 4 o 5 meses y capacitan el personal, pues no van a tener un resultado tan efectivo y con la agilidad que se espera. Asimismo, entonces, esos programas pues están establecidos al personal administrativo, al personal de seguridad y a todas y cada una de las personas acorde a los cargos críticos, como lo hablábamos también anteriormente, para que esas personas sean efectos multiplicadores. Es muy complicado en una organización donde haya 1.500, 2.000 empleados, pues hacer una capacitación a todos al mismo tiempo. Para eso entonces hay que nombrar líderes por cada área, por cada departamento, con el fin de que sean multiplicadores para ese parque industrial o para esa zona franca, y asimismo se puedan evidenciar cuáles son esos factores que están atentando contra la seguridad de la compañía y exigir, en este último punto que dice de cualquier falta, un plan de acción. Es muy importante, señores, el no quedarse simplemente con dictar una charla, con dictar una capacitación, con reforzar las medidas de seguridad, con reforzar cuáles son todos los esquemas y protocolos para la vinculación de un personal, cuáles son las amenazas de riesgo o los riesgos que se corren durante la compañía, cuando está vinculado, etcétera, sino exigirle a cada uno de los directores de áreas que están haciendo esas charlas los planes de acción, porque si no hay si no se documenta, no se puede medir, y si no se puede medir, no podemos buscar cuál es la efectividad de las cosas. Entonces, soy enfático en que no se trata de hacer una presentación maravillosa y explicarle a todo el mundo cómo funcionan, sino que cuando se detecten las fallas, generar los planes de acción y hacerle seguimiento y colocar las fechas establecidas muy claramente del seguimiento que se debe de hacer. Verificación de antecedentes que veíamos en su momento, el estudio socioeconómico. Aquí hay un procedimiento documentado que corresponde a los requisitos exigidos adicionales. En esos antecedentes necesitamos, como en algunos países puede generarse, primero que todo, hacer firmar de la persona que se va a vincular, exonerar de cualquier tipo de responsabilidad a la organización a través del suministro de los datos personales y privados que se estén dando en el momento de esa vinculación, reitero. Ya una vez esté ese requisito conseguido, procedemos entonces a verificar todos esos antecedentes y posteriormente hacemos las pruebas y los exámenes. Cuando hacemos las pruebas y los exámenes, hay una carta de no antecedentes, que esa carta también es un procedimiento interno en la compañía, el cual corresponde a declarar o sustentar que no hay ningún tipo de los antecedentes que se evidenciaron en esa persona que se está vinculando que vaya a atentar
contra la organización o que vaya a ser un riesgo para la compañía. Dentro del estudio socioeconómico, la persona debe de autorizar que se puedan consultar las centrales de riesgo, algún tipo de manejo económico que tenga, para saber si esa persona de pronto tiene algún tipo de demanda judicial o penal o tiene algún inconveniente económico a través de los bancos, entre otros. Manejar el tema antidoping, dependiendo del rol que vaya a desempeñar una persona en la compañía. Si estamos hablando de un cargo crítico que tiene que estar expuesto a jornadas físicas muy extenuantes, pues no solamente este título de antidoping se maneja desde el punto de vista deportivo, sino también en las compañías se ha encontrado y se ha evidenciado mucho. ¿Por qué? Porque hay personas que de pronto sobresalen mucho a través de su rendimiento, su productividad. Ustedes de pronto ven personas que son 8 horas de trabajo y viene un trabajo extenuante y mucho más fuerte de todo el que le tocó que convivir durante esas 8 horas, y perfectamente esa persona trabaja 4 y 5 horas más, y es como si tuviera una batería extra de una manera, entre comillas, sobrenatural. Al final de cuentas, hay empresas muy materialistas que dicen, yo lo único que necesito es un número, que el rendimiento no se me baje, y que si a través de un horario extra tengo yo las personas claves que van a trabajar como animales, perdónenme la expresión, pues al fin y al cabo no me interesa, y listo, excelente, hagámosle. Al fin de cuentas, si usted dentro de los indicadores tiene cómo analizar la productividad mensual que hablábamos anteriormente y va a tratar de reconocer y de premiar a las personas, pues es una premiación y es una categorización que está siendo totalmente equivocada e injusta. Porque ¿quiénes son los primeros que van a sacar al frente a premiarlos? Las personas que de alguna manera se quedaron 4 o 5 horas más, y usted evidenció, algún día de pronto revisó, algún día quiso hacer un examen aleatorio para detectar algún tipo de antidoping, reitero, en actividades que son de extremadamente físicas y con mucho inversión de energía de las personas. No, cuando otras personas de alguna manera pueden que lo hayan cumplido en menor o mayor proporción. Viene otro aspecto del acuerdo de confidencialidad. Este acuerdo de confidencialidad implica de que durante el tiempo en que la persona esté vinculada a la compañía, tiene que garantizar que no haya una evasión de la información a la competencia o a entidades externas o que sean utilizadas para título personal. Eso es muy subjetivo. Lamentablemente este aspecto en muchas ocasiones no se cumple, pero quizás en otra charla habíamos compartido, y es pertinente hacer un recorderis muy pequeñito, que a través de los servidores que almacenan y controlan y monitorean todos los computadores, que es la principal fuente de alteración de la seguridad de una compañía, se pueden verificar cuando una persona reenvía a sus correos personales o a personas externas que no tienen nada que ver con el funcionamiento, información que vaya a atentar o que vaya a convertirse en una amenaza para la organización. Entonces, tenga mucho cuidado en ese sentido. Cargos sensibles, estos son los mismos cargos críticos que hemos dialogado anteriormente, y dentro de este aspecto de la verificación de antecedentes laborales, pues debemos tener muy presente que esos cargos críticos deben de ser mirados con cierta exigencia específica. Expedientes con acceso restringido, esos expedientes por lo regular son cargos críticos como el presidente de la compañía, como el gerente general, como el director de seguridad, como el supervisor general de la compañía, no necesariamente porque tienen o porque sean cargos de muy alto rango, sino de mayor criticidad. ¿Por qué acceso restringido? Porque allí reposa una información cuyo rol de esa persona pues aparecen todos sus datos privados, personales, y cuando está en la búsqueda de diferentes factores de riesgo que encuentra tanto de aspecto material como de situaciones en donde hay personas que son las que están tratando de ingresar a una compañía para atentar contra la seguridad de la misma, pues es muy permeable el que expedientes, el que historias laborales
vayan a poderse consultar para poder tomar represalias contra esa persona posteriormente. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud hasta acá, por favor? Muy bien, continuamos entonces. Vamos al procedimiento de la verificación de antecedentes laborales. Pasamos a este punto que ya lo habíamos hablado, discúlpenme, vamos a hablar de un tema, de un ejemplo. Muy rápidamente quiero compartirles el tema de la información que se suministra cuando una persona se va a vincular a la organización, cuando pasa de un psiquiatra que fue muy reconocido, muy exaltado, muy valorado, en donde él fue montando, fue estructurando un gran prestigio en medio de todo el staff y de todo el mercado de forenses. Ese psiquiatra, esto es de conocimiento público a través de un medio de prensa, en su ámbito personal era una persona pues muy aislada, muy alejada, muy sola, casi no le gustaba frecuentar amigos, por lo que todos pues en su vida familiar dieron testimonio de él. Cuando él entonces se maquillaba y se montaba en su disfraz de psiquiatra médico, él se mostraba una persona muy serena, muy calmada, siempre estaba mirando los ojos y había muchísima seguridad en todo lo que hablaba, y es una persona que por lo regular lo ubicaba por encima de muchas personas, por sus experiencias y por su información. Cuando estaba ya en un grupo, pues esa persona era un total líder, era muy reconocido, y muchos entonces se rindieron de alguna manera a querer participar, a querer aportar, porque ante esa capacidad argumentativa que esa persona tenía, pues su imagen era muy confiable y muy disciplinada. En ese sentido, entonces, ¿qué se encontró en este ejemplo? Que esta persona se preparó de una manera muy exhaustiva y durante mucho tiempo para hacerse ver y proyectarse a través de su personalidad y de su capacidad de oratoria como una persona altamente conocedora de todas las actividades psiquiátricas, para tener un análisis en el departamento de salud ocupacional de una compañía, de unos índices y resultados espectaculares. Al final de cuentas, entonces, cuando se empezaron a detectar problemas con algún tipo de personas, se encontró que había un total fraude y que a diferentes tipos de entidades públicas y privadas era una total mentira lo que él venía haciendo. ¿Cuál es el error y cuál es la conclusión aquí? Que esa persona desde un principio fue muy cautivadora, fue muy persuasiva a la hora de lograr que fuera contratada, y el gran error que ocasionó el asociado de negocio interno es que omitió muchas de las verificaciones de los antecedentes y de las referencias que esa persona pudiera tener. Palabras más, palabras menos, esa compañía o ese asociado de negocio internamente se dejó deslumbrar, se dejó magnificar por tantas cosas importantes que esa persona decía. Entonces, en este ejemplo, ¿qué quiero sensibilizarlos a todos ustedes? Que puede llegar el mejor orador del mundo, la persona que mejor se exprese a nivel del mundo, y con eso no podemos dejarnos simplemente convencer. Hay que buscar referencias, hay que buscar antecedentes y hay que estar totalmente tranquilos y seguros. Asimismo, encontramos un ejemplo como el que les proyecto de un falso odontólogo que más o menos durante 4 años estuvo trabajando, y cuando ya se fue detectado, casi durante 4 años apareció que era un falso profesional. Se hizo una verificación posterior a través del Instituto Colombiano de Medicina Legal en lo que tiene que ver con Colombia, o dependiendo de la entidad en cada país adscrita y que tenga el control al respecto, de que él nunca obtuvo ningún título como odontólogo de ninguna universidad.
sino simplemente lo consiguió y lo imprimió o lo mandó a elaborar de manera fraudulenta. Otro, una persona después de 3 años de prisión, fue allanada a los cargos de robar información. Robar información o bajar información de una compañía. Mucho cuidado que dentro del acuerdo de confidencialidad, señores, hay que dejar una cláusula muy específica y muy establecida que cualquier información que sea evidenciada y sea detectada a partir de la fecha y hacia el futuro por parte de esa persona después de que se haya desvinculado y se le pueda comprobar a través de una trazabilidad en los correos electrónicos o algún tipo de documentos que se firmen y se filtren, esa persona puede ser totalmente demandada e incorporada en un proceso judicial y penal, como en el caso que nos ocupa, en donde un juzgado llevó a una persona por una multa de 6.000 euros a un ingeniero que desencadenó un desfalco frente a la competencia por estar robando información o filtrando información que era totalmente reservada de la compañía. Vamos, señores, al tema de la administración del personal. Lo que hablábamos hace un minuto, el Departamento de Desarrollo Humano debe de garantizar que las personas sean administradas y controladas de una manera muy especial y de una manera muy seguida, y para tal tiene que tener un listado separado de quiénes son los empleados propios y los contratados. Empleados propios, aquí vienen 2 temas. Uno, los que están contratados o vinculados de manera directa a la organización, y otros, los que estén contratados a través de una casa temporal de empleos o una empresa cazatalentos o que se encargue de administración del personal. Ambos aspectos o ambos escenarios pertenecen a un listado llamado empleados propios. Y los que aparecen contratados son los contratistas externos, aquellos socios comerciales o aquellos asociados de negocios, señores, que usted los contrató para hacer una obra, para hacer una edificación, para hacer algún tipo de mantenimiento o para hacer algún tipo de ensamblaje de una máquina, que fue algo muy puntual. A eso se le llama el contratista, que debe de estar en un seguimiento especial, pero también hay que manejar una administración. ¿Por qué? Porque también tiene que documentarse todo el proceso de vinculación común y corriente. ¿Y quién lo hace? El contratista directamente con nosotros como asociados de negocio, para que nosotros no vayamos a asumir o a pensar de que como el contratista es el responsable de las personas que van a ingresar a mi compañía, pues yo no tengo nada que ver al respecto. Falso. Al contrario, soy quien debe de estar muy pendiente de que ese asociado de negocio que me va a traer una o un grupo de personas a laborar de manera temporal dentro de mi empresa no me vaya a atentar contra algún tipo de situaciones dentro de la compañía. Importantísimo que todas las personas estén afiliadas a la seguridad social. Me atrevo a asegurar que en todos los países del mundo es obligatorio, cuando usted vincula a una compañía, a una persona, la necesidad de vincularlo a través del esquema de seguridad social para que tenga acceso a hospitales, clínicas y una atención a través del gobierno de cada país, con excepción en algún tipo de normas dependiendo de la remuneración que vaya a obtener, de manera acorde al tipo de contrato que vaya a obtener. Hay excepciones en este sentido. Existe la base de datos actualizada si es un contrato directo o es un contrato de terceros. Me detengo en el tema de contrato de terceros nuevamente, señores, debido a que existe una generalidad de pensar que cuando una compañía va a vincular a una persona y que es a través de una casa temporal de empleos, pues esa persona tiene 2 caminos. Una, emplea todo lo mejor de sus estrategias, de sus competencias y de su gran talento para poder demostrar por qué va a ser vinculado. O el otro camino es que emplea, pero no todo ese talento ni todas esas estrategias, sino de una manera mediana o superficial. ¿Por qué puede pasar esto? Porque como yo no estoy vinculando a esa persona de manera directa a la compañía,
normalmente esa persona cuando está a través de una casa temporal de empleos no obtiene toda la cantidad de beneficios y algún tipo de remuneración especial o algún tipo de, no preferencias, sino algún tipo de actividades importantes que se desarrollen como si se vinculara de manera directa. Entonces, asimismo, ese empleado va a estar como a media máquina, a la espera si de pronto pueda ser vinculado de manera directa posteriormente. Asimismo, también hay algunos que entran a trabajar a una casa temporal de empleos y es como si entraran directamente a la compañía y demuestran todo lo mejor de sí, y esos son los que de alguna manera también sobresalen muy rápidamente y son vinculados también muy rápidamente para que logren esos beneficios a los cuales hablaba anteriormente. En esta capacitación en seguridad que nos compete, ya habíamos hablado de que se debe de tener un proceso documentado en materia de seguridad, en materia de las amenazas, y reconocer y crear conciencia sobre las mismas. Pero aquí hay aspectos de terrorismo, de contrabando, aspectos de desfalcos, aspectos de información que se filtra, aspectos de terremotos, entre otros factores, y sobre todo riesgos internos en la compañía frente a los cuales vamos a empezar a dialogar a continuación. Importante que todos los empleados conozcan cuáles son los procedimientos para poder denunciar una situación, porque todo queda maravilloso, todo queda espectacular a través de una presentación, como lo dije anteriormente, pero si los empleados como tal no saben cómo actuar o no saben a quién acudir o se callan con la información y dicen yo no voy a reportar esto porque esto me puede traer consecuencias posteriores, pues no estamos en nada, porque el papel puede con todo, pero en la práctica es donde necesitamos realmente poder llevar a cabo todas y cada una de estas situaciones que les estoy compartiendo. Entonces, esa capacitación adicional, señores, a todos los empleados debe de ser con una campaña de no te calles, como lo dice abajo las imágenes. Y si trabajamos todos en equipo, ojo, enmarcados bajo el contexto de una objetividad, de una sana convivencia, del apoyarnos todos en trabajo en equipo y no simplemente pensar yo no lo denuncio porque yo lo estoy señalando y después él va a generar represalias contra mí, pues entonces no vamos a ninguna parte. Debe de tener esa capacitación cuando usted haga, quien me está escuchando, un efecto multiplicador interno en la compañía. Básicamente, un programa o más bien un cronograma de cuáles son todos los factores de riesgo y cada cuánto usted va a sensibilizar a esas personas de cuáles son los factores de riesgo de la compañía. Un material informativo sobre seguridad, un folleto, un plegable muy concreto, muy sensible, que permita tener una recordación encima de un escritorio, que sea una pantalla de protección del computador, que permanentemente esté reforzando la seguridad de las personas y la capacitación que se le dio para que esa persona no diga a los 3 meses, yo no me acuerdo qué fue lo que hablaron, yo no sé cuáles eran los aspectos claves para que garantizáramos la seguridad en la compañía. Eso no puede pasar. ¿Cómo denunciar y cómo denuncia? Que fue lo que acabamos de ver. ¿Cuál es la capacitación de seguridad a través del parque? Este aspecto es bien importante. Cuando la compañía está dentro de un parque industrial o dentro de una zona franca, implica de que al interior de la misma hay unos esquemas de seguridad, perdón, y hay unos aspectos a tener muy en cuenta dentro de la compañía. Pero dichos aspectos deben de tener una homologación, deben de ir alineados con los esquemas de seguridad de las zonas comunes y los esquemas de todo el parque industrial, porque nada ganamos con que la administración diga aquí se permite el ingreso de todo el personal hasta las 8 de la noche, por decir un ejemplo, y usted tiene una limitación de ingreso de todo el personal solamente hasta las 5 de la tarde. Eso implica que van a haber personas que van a estar tocando la puerta de su compañía porque tienen un filtro inicial que permite el acceso libremente.
y tienen otro filtro directo que es el suyo, en donde lo restringen. Entonces ahí hay una ambigüedad y una discrepancia en donde previamente debe haber una concertación para que la administración sepa que personas que vayan dirigidas hacia su compañía después de las 5 de la tarde no tienen por qué ingresar. Aquí va entonces integridad de la mercancía, integridad de la carga, y ya poco a poco empezamos a ahondar en el tema de la seguridad de la mercancía cuando se puede alterar a través de la seguridad de las personas. Integridad de la mercancía o integridad de la carga incluye el vehículo que la esté trayendo o que la vaya a retirar. Y en ese sentido quiere decir que yo tengo que aislar totalmente la mercancía de acceso a cualquier tipo de personas cuando esté dentro de mi estacionamiento, dentro de mi garaje o dentro de mi zona de despachos. Existen también conspiraciones internas. Resulta que hay un grupo de personas que están montando un operativo especial en mi organización con el fin de poder lograr que la competencia se quede con un determinado mercado o un determinado cliente. Y cada vez que yo quiera despachar una mercancía, empiezo a tratar de dilatar la salida del vehículo, empiezo a tratar de alterar algún tipo de documentos por cualquier discrepancia, puede ser en un sello de seguridad, y ese grupo de personas son las que hay que identificar. Hay veces que hay investigaciones en las compañías que duran mucho tiempo, porque están tan bien estructuradas ese grupo de personas que quieren atentar contra algo, que no son tan fácilmente detectables. Entonces es importante también tenerlo en cuenta. Los controles de acceso y de salida, como lo hablábamos anteriormente, no pueden ser excluidos. Debe de estar el programa de concientización de drogas y alcohol. Me detengo aquí, importante también en este punto. Una cosa es concientizar de todo el gran perjuicio que hace el consumo de drogas y alcohol o alucinógenos dentro del staff o dentro del grupo de colaboradores de una compañía, y otra cosa es que yo pueda controlarlo. Yo no puedo obligar a una persona a que no consuma esto, porque yo no tengo cómo detectar en la calle cuando termine la jornada laboral si lo está haciendo o no. Pero resulta que cuando esa persona pueda volver al día siguiente a la compañía, yo sí puedo establecer los mecanismos de control de alcoholemia y revisiones aleatorias, y en segundo lugar, sí puedo establecer trimestralmente, como mínimo, exámenes médicos integrales de esa persona para yo detectar a través de esos exámenes si esa persona ha empezado a consumir algún tipo de sustancias. Y allí viene el proceso documental para establecer cuál es el método de acción cuando yo llegue a determinar o a detectar si una persona está en esta situación. Dejarlo muy registrado y dejarlo muy controlado. ¿Preguntas, inquietudes, señores? Muy bien, continuamos. Ese programa de capacitación que debe de contener una descripción bien clara dentro del cronograma, qué voy a manejar, qué es los resultados que yo voy a esperar, en cuánto tiempo lo espero, cuál es la frecuencia y cuánto tiempo me voy a demorar, cada cuánto voy a hacer la actualización de ese programa de capacitación, cómo voy a medir la participación. En cada una de las charlas entonces se debe de hacer una evaluación, no solamente una encuesta, sino una evaluación para medir la aceptación y el entendimiento de cada persona, y asimismo definir un programa claro internamente de la compañía, yo cómo voy a fomentar, cómo voy a motivar a los empleados al respecto. Esta segunda parte que viene a continuación de esta charla tan interactiva, compañeros, señores, es la parte en donde encontramos cualquier cantidad de riesgos a los que estamos expuestos. Todo lo que vimos hacia atrás son todos los procedimientos, son todos los protocolos, son todos los esquemas de seguridad que se deben de tener en cuenta, son todas las normas básicas en una compañía
para garantizar la seguridad de las personas. Y de aquí en adelante, entonces, veremos cuáles son toda esa cantidad de riesgos a los cuales estamos expuestos dentro de la organización. El primero, riesgos eléctricos o peligros eléctricos dentro de una compañía. Vemos cables sueltos, vemos cableado no solamente estructurado en lo que tiene que ver con los cableados que interconectan a unos computadores en una compañía, que no están dentro de canaletas o de tubería especializada, sino que están sueltos. Vemos tableros electrónicos mal marcados, vemos enchufes o tomacorrientes que les falta la tapa, como el que vemos en la parte superior derecha de la pantalla, en donde perfectamente existen riesgos de una persona que pueda manipular equivocadamente esto y pueda sufrir un choque eléctrico. Vemos estos cables en el taller de mantenimiento como componentes eléctricos donde el alambrado está totalmente expuesto a las personas que estén deambulando. Existe aquí también una posibilidad de que ocurra una descarga eléctrica. ¿Por qué? Porque cualquier cable de estos puede estar con alguna parte expuesta, el encauchetado o el caucho protector puede estar ausente en algún momento y un simple contacto con algún tipo de metal puede alterarse. Miren el ejemplo sencillo que les digo. Hay botas de seguridad industrial con relativa ocasionalidad que las fabrican, cuya platina externa que está en la punta no está, valga la redundancia, por dentro, sino externa. O sea, está expuesta y está pegada con remaches, qué sé yo. Esa platina externa perfectamente puede tener contacto con algún cable expuesto y vamos a obtener una situación de calamitosa, un accidente muy delicado. Cables de extensión. Hay veces que dentro de una oficina simplemente se dice, por favor, anda, ve y corre al taller de mantenimiento urgente que nos presten una extensión, porque necesitamos hacer una conexión del equipo de sonido, porque necesitamos trasladar la nevera pequeñita en la cafetería, porque cualquier conexión necesitamos hacer. Y entonces, la persona que está dentro de la oficina, que no tiene elementos de protección personal, corre hacia la planta de producción, ingresa atentando contra todos los esquemas de seguridad que tanto hemos hablado y va y recoge la extensión. Cuando trae la extensión, resulta que en el taller es una extensión deficiente que tiene, como lo ven en la flechita, una interrupción del cableado porque de pronto le dejaron caer una herramienta, porque de pronto le pasó una mesa muy pesada por encima y así se quedó. Y ese aislamiento que genera temporalmente ese cableado, con el movimiento lo que va a hacer es generar un corto. Y ese corto genera un incendio y el incendio ocasiona que la oficina y por ende la planta de producción totalmente se incineró. Un incendio se forma en cuestión de segundos y dependiendo de la naturaleza de la mercancía o de la actividad que estemos haciendo, pues con mayor razón no solamente se forma en un segundo, sino que se propaga, se extiende y cuando vamos a ver, salen en los medios de televisión, posiblemente fue por un cortocircuito. Un cortocircuito no se genera solo, es ocasionado por algún error o por algún ensamble equivocado que haya sido a través de cableados y demás. Miren este ejemplo tan bastante impactante. De pronto en las organizaciones no lo medimos tan fácilmente. Las dos barras de color marrón o vino tinto que ustedes ven allí implica el impacto que genera el famoso arco eléctrico que se da cuando hay una descarga eléctrica, bien sea generada por un rayo o bien sea generada al interior de una oficina o de una planta de producción porque algún tipo de máquina generó algún inconveniente. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esto? En la parte superior vemos que esto expele o irradia algún tipo de metal derretido. Cuando hay un arco eléctrico es como decir una onda que se proyecta a todas las personas que estén alrededor de más o menos 1800 grados Fahrenheit.
Segundo, encontramos ondas de presión de 2000 libras de presión. Hago un paréntesis. Cuando en un patio de contenedores van a lavar a un contenedor y lo van a limpiar, utilizan una hidrolavadora especial con 600 libras de presión con el fin de poder sacar todos los mugres, todos los adhesivos, todas las manchas de aceite que tenga. Cierro paréntesis. Aquí estamos hablando de 2000 libras de presión. O sea que es cuando usted literalmente ve de pronto en un accidente que toda la gente sale como volando, como si fueran pedazos de ramas, pedazos de papel, como si fueran objetos, porque las ondas son totalmente incontrolables y se lleva a todo lo que se encuentre en un radio de acción de más o menos 3 o 4 cuadras alrededor. Ondas de sonido, 140 decibeles, esquirlas a 700 y 740 revoluciones por minuto, y encontramos unas afectaciones a personas que estaban a 2 cuadras y que de un momento a otro empiezan a sangrar en una pierna o en un brazo y dicen, pero aquí ¿qué pasó? ¿Esto de dónde me cayó? Resulta que hubo una mala operación dentro de una compañía o dentro de una planta de producción o dentro de un parque industrial, y todas esas esquirlas salen volátiles hacia varios kilómetros alrededor. Encontramos también un aire caliente a 500 grados Fahrenheit. Por eso la zona, cuando ocurren estos accidentes, hay que aislarla, porque ese arco eléctrico que se está generando proyecta mucho calor. Es como si fuera un horno gigante que esté proyectando demasiado calor hacia alrededor, y para tal efecto entonces es cuando ustedes ven que se prohíbe el tránsito de vehículos, que se prohíbe el que se prendan o enciendan algún tipo de interruptor, porque puede propagar ese arco eléctrico y por último genera una luz intensa. Esto es de manera ilustrada más o menos lo que yo les acabo de explicar. Miren, me perdona la expresión, pero es un tecnicismo, ese fogonazo, esa huella negra que ustedes ven en un tablero electrónico que tiene manómetros y que tiene algún tipo de controles. Es ese arco eléctrico el que lo genera de manera automática. Eso está perfectamente grisecito, como a mano izquierda ustedes lo ven, y cuando hay un error o cuando hay una falla eléctrica como la que acabo de explicar, en un solo segundo queda de la manera como en la parte superior derecha de su pantalla lo están viendo. Es material de protección, como lo vemos, el cual queda totalmente quemado, totalmente calcinado. Se imaginan entonces la persona que no lo tenga, cómo de manera directa lo puede recibir. Vemos totalmente destruido parte de la máquina que haya sufrido ese fogonazo. Vemos la persona totalmente quemada, en quemaduras de 3er grado. Y pasamos al tema del tendido eléctrico en tráfico de camiones. En este punto, como estamos en una charla que se llama capacitación en seguridad de las personas, repito, estamos en el punto de ver todo tipo de afectaciones que no solamente las personas, sino las compañías, los parques industriales en donde se encuentran, se pueden afectar. Y aquí hay un punto muy importante, porque usted como generador de carga, usted como empresa que manufactura mercancías o las comercializa, puede ocasionar daños internamente en su planta, internamente en el parque industrial y externamente a la comunidad en general. ¿Por qué motivo? Porque resulta que la naturaleza de la mercancía que usted maneja implica que a nivel interno tiene que tener grúas, elevadores y constantemente estar manejando mucha altura, lo cual implica que pueda estar rozando o tocando cables eléctricos y cables de teléfonos. Y asimismo, de manera externa, usted, antes de que llegue la mercancía al país de destino, o si va a ser un despacho nacional y no es una exportación dentro de su país, analizar la ruta del vehículo, porque si el vehículo va a estar cruzando por diferentes poblaciones rurales o diferentes partes de la ciudad donde hay escuelas, donde hay hospitales, donde hay cableado que va por el aire, pues la altura de la mercancía suya más la del vehículo tiene que ser medida antes de iniciar la ruta
para no llegar a improvisar en el momento, como de pronto se ven actividades absurdas, porque no tiene otra expresión, en donde una persona se sube al camión o al vehículo y a través de un pedazo de madera va levantando los cables, porque resulta que la altura del vehículo no alcanza a pasar, entonces tiene que ir levantándolos para poder que pase. Ese es un procedimiento totalmente inadecuado y absurdo, reitero. Venimos a otro punto, peligros de golpes. Vemos aquí imágenes entonces de incidentes y fallas de volcamiento de grúas, como hemos visto a lo largo de diferentes países del mundo, en donde hay grúas que están mal sujetadas, que el terreno donde se posicionan está reblandecido, es un terreno totalmente inestable, no tiene las vigas de soporte bien instaladas y por ende, pues cuando va a manejar una manipulación, es muy factible de que pueda volcarse. También vemos grúas que están facultadas para levantar 15 toneladas de mercancía, pero resulta que aparece el mago de la ingeniería industrial o el mago de la planta de despachos y dice, solamente es 1 tonelada adicional. Yo creo que dentro de la tolerancia, esa máquina la puede levantar, hagámosle que eso no pasa nada, no hay ningún problema. Y resulta que si dice que es 15 es porque no puede más de 15. A pesar de que supuestamente tenga una tolerancia, resulta que esa tolerancia puede llegar a afectar las poleas y todos los elementos de tensión que tenga esa grúa para generar al final de cuentas un volcamiento y una grúa desnivelada. Vemos entonces personas que se mueren al manipular las mercancías, golpes debido a las cargas que se dan, fallas en equipos, donde dice fallas en el equipo de aparejo, corresponde a ganchos, corresponde a sistemas de tensión, sobrecargas en ese equipo de aparejo, como por ejemplo las eslingas o las cintas. En algunos países se llaman cintas, en algunos otros se llaman eslingas, en algunos otros se llaman cintas de tensión. Hay algunas cintas que tienen un tensiómetro manual, como en el que ven de color amarillo en la parte de abajo de color metálico. Es importantísimo que ustedes tengan en cuenta de que cualquier cinta de estas, cualquier eslinga, no puede servir para cualquier tipo de mercancía, porque hay algunas que son de metal, hay otras que son plásticas, hay otras que son de fibra. Eso en cuanto al material en que está construido. Otras en donde siempre le voy a recomendar a usted, dentro de los elementos de seguridad al interior, que tiene que pedir la certificación de resistencia de cada una de esas cintas de tensión. ¿A qué me refiero? Si usted va a hacer un levantamiento de una estiba, o más bien de un pallet, cuya mercancía en total pesa 1,5 toneladas, pero usted va a hacer un estrobo o un aparejo o un andamio especial que lo va a levantar, o va a hacer un izaje superior, cuyas cintas o eslingas tienen una resistencia de 200 o 300 libras. Si son en total 4, pues estamos hablando de 1.200 libras. Y si estamos hablando de 1.500 kilos, usted hace la conversión y resulta que no le va a dar. Usted va a sobrecargar las cintas y puede que en el izaje inicial las logre levantar, pero cuando ya esté trasladando la mercancía paletizada hacia otro sector, con algún tipo de movimiento o viento o en el mismo sistema de pendulán que lleva, se puede reventar y puede caer sobre una persona y puede generar alguna afectación. Entonces es importante también que esas eslingas tengan un rótulo. Allí entonces, como lo ven en la parte de arriba de color rojo, hay un rótulo que dice cuáles son las libras de resistencia que tiene máximo, en qué tipo de mercancías ideal debe utilizarse, por cuál es el lado que debe de manipularse para evitar caer en alguna precisión. Esto puede que parezca muy simple, porque en muchas organizaciones vemos que estos elementos mantienen tirados en el piso, mantienen mal organizados, llenos de grasa, llenos de mugre, no mantienen organizados. Entonces, dentro de estos elementos de protección personal para las personas, es importante concientizarlos de cuál es el manejo adecuado al respecto. Mira una estadística que se maneja
de pronto acá en Colombia les comparto la muerte de trabajadores en carreteras. Su gran porcentaje, que es el 41%, son por equipos del contratista. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas que subcontratamos para que nos vengan a hacer un proceso de revisión, para que vengan a verificar si el equipo está funcionando bien o está funcionando mal, o para que nos vengan a hacer una obra o algo por el estilo, pues trae elementos de protección obsoletos, vencidos, los que no correspondan, y en ese sentido son los que más generan muertes en el país. El segundo, en la parte roja, vehículos que ingresan al área de trabajo en un 22%. Son vehículos que traen las llantas muy lisas, que no traen pito de reversa, son vehículos que no traen luces adecuadas, que no traen sistemas de emergencia ni de alarmas. El tercer aspecto, choques de tránsito. Vehículos que no cumplen las revisiones técnico-mecánicas, que son personas que las conducen que están en estados de embriaguez o que ya están fatigados y están cansados, y otros un 18%. En el equipo de carreteras pasamos al 57% trabajadores que estén deambulando por zonas equivocadas. Simplemente hay unas zonas demarcadas en las organizaciones y hay trabajadores que se cruzan por caminos que no corresponden. Hay empleados que violan los esquemas de seguridad que ya están demarcados, que se les entregó un folleto por donde debían caminar, pero con el fin de llegar más rápido o con el fin de acortar camino, pasan por donde no correspondan y venía una grúa o venía algún equipo y automáticamente lo ocasionó, lo colisionó. En segundo lugar están los operadores. Esos operadores en las carreteras que están en una grúa manipulando una construcción de una carretera o van a levantar un pedazo de un puente o de alguna manera no notificaron al resto de los carros que vienen transitando que hay una obra en la vía y también generan muerte en equipo de carreteras. Y por último, el tema de pasajeros. Todo lo que son vehículos que estén transitando con personas, que vayan a trasladar personas a una empresa y también puedan ocasionar en la vía algún tipo de accidentalidad o muerte en las carreteras. Peligros por atrapamiento, no sin antes preguntar si alguien requiere de alguna ilustración, alguna pregunta adicional. Muy bien, continuamos. Peligros de atrapamiento. Una posición incorrecta de las personas. El conductor no puede ver cuando hay una persona que se posicione debajo de un vehículo o cuando esté por detrás tratando de organizar alguna pieza del vehículo que se desajustó. El señor que está en el vehículo de color negro no alcanza a verlo porque está mucho más pequeño que el espacio grande o el radio de giro que tiene el vehículo, entonces es una posición incorrecta. En este caso, pues es un atrapamiento en donde ese contenedor o ese volco, perfectamente una grúa, una polea o una correa o un sistema hidráulico que es el que lo está sosteniendo, puede reventarse, puede fallar y ocasiona entonces una muerte automática de una persona con un procedimiento tan increíblemente inseguro como el que se atreve a hacer esta persona que estamos viendo en la imagen. Una persona que está tratando de ubicar un bulldozer y le está notificando al que lo conduce, por favor venga un poquitico más para atrás para que se ubique, y se hace justo detrás, en donde puede operarlo equivocadamente la persona, se le suelta la palanca y sigue derecho y pues automáticamente le va a afectar las piernas a la persona. Vemos dentro de una obra diferentes situaciones en donde hay personas que pueden quedar atrapadas, hay zanjas y excavaciones dentro de las personas en una planta de producción o dentro de una obra civil en un parque industrial que se esté haciendo, como el señor que estamos viendo parado en un cilindro o en un tubo gigante, esperando que la grúa le deposite el otro. Esto es un procedimiento totalmente inadecuado. Miren ustedes la escalera como la ubica. Está él metido dentro de la escalera para guiar el tubo. ¿Cuál es el deber ser?
primero introducir el tubo y cuando ya esté lo más cerquita a la unión del otro que está al fondo, ahí sí ingresar la persona, pero con una línea de vida. ¿Qué es una línea de vida? Que tenga los arneses y los amarres adecuados para que pueda descender y no de esta manera tan rudimentaria como lo está haciendo. También estamos expuestos a peligros de caídas. El equipo y todo tipo de grúas hay veces que se pueden volcar. Hay situaciones en donde las grúas, como hablábamos anteriormente, pueden tener una instabilidad, una mala manipulación, pueden empezar una temporada de invierno, una situación que pueda debilitar el lugar donde el equipo esté manipulándose y puede generar también algún problema. El equipo de retroceso, cada vez que un vehículo sea de carga o sea de pasajeros que vaya a ingresar a un parque industrial o a una zona franca o a su misma planta de despachos, debe de tener un pito de reversa o un sistema de alarma de reversa con el fin de poder anunciar que el vehículo está parqueándose o se está ubicando dentro de un muelle con el fin de evitar que las personas que estén transitando no lo puedan detectar. Hay que emplear siempre un ayudante que vaya con un casco, con un chaleco y con todas las medidas de protección para que la visibilidad que de pronto esté restringida pues sea mucho mejor avisada a las personas. El espacio siempre tiene que estar listo y no podemos estar siempre detrás del vehículo porque pues el vehículo nos puede pasar por encima. Debemos estar avisándole de manera lateral y atender todos los requerimientos que el operario, especialmente que esté manipulando el vehículo, necesite. Para tal efecto es importantísimo utilizar un radioteléfono porque normalmente el operario en una grúa está totalmente aislado y no podemos gritarle o por más de que le gritemos, pues no va a escucharnos. Dentro de esos elementos de control y de identificación de seguridad, entonces es el uso del radioteléfono para tener una comunicación efectiva. Importantísimo el tema de la ropa de alta visibilidad, chalecos reflectivos, determinado tipo de actividad, no solamente basta con el chaleco, sino tener un overol o un pantalón donde también sea reflectivo, las botas de seguridad y un casco dieléctrico luminoso para efectos de que pueda yo detectar que esa persona también esté protegiéndose la cabeza, un sistema auditivo de protección y normalmente esas personas que estén en el lugar de trabajo y estén expuestos a riesgos que casi no los puedan ver, pues a través de estos elementos de protección personal reflectivos puedan ser identificados más fácilmente. La manipulación y el almacenamiento de todo tipo de materiales, como lo hablábamos hace unos minutos, quiero extenderme un poquitico. Normalmente, cuando usted está dentro de un parque industrial o de una zona franca y que hay grúas que están manipulando equipos de alto peso y que lo estén ubicando en un lado y en el otro, implican de que estas eslingas o estas cinchas se les debe hacer monitoreo de resistencia como mínimo cada mes. Yo no puedo comprar una cincha que esté certificada y pensar que me va a durar toda la vida. Esas fibras internas que estas cinchas o estas eslingas tienen implica que se le debe hacer un monitoreo de resistencia como mínimo cada vez al mes, porque en algún momento van a fallar, en algún momento van a cumplir su ciclo y yo no puedo quedarme con la misma eslinga o la misma cincha durante todo un año. Esto normalmente pasa mucho en los puertos marítimos cuando las grúas pórtico vayan a cargar contenedores debido a que esas poleas de acero gruesas que están manipulando todo tipo de contenedores, descargándolas del buque y volviéndolas a cargar, vayan a durar toda la vida. Esas también tienen que ser reemplazadas, también se les tiene que medir la resistencia, porque en algún momento van a fallar y en algún momento que fallen no podemos esperar que le caiga un contenedor encima a otro contenedor o Dios no lo quiera a una persona y le ocasiona la muerte. Entonces, la manipulación debe de ser monitoreada acorde a esquemas de seguridad en verificar que la resistencia permanezca y posteriormente reemplazarla.
Y segundo punto, almacenar esos materiales dentro de un almacén de una compañía para que solamente tenga acceso el personal del taller y estén organizadas, no estén enredadas o mezcladas como la foto lo muestra. Aquí vemos un ejemplo entonces de la utilización de las poleas y sistemas de amarre. Aquí vemos otro sistema de amarrado en alturas, que es el que se debe de manejar. En algún momento miren cómo se van entrelapando o se van entrelazando estas cadenas y vemos allá al fondo una persona que está dependiendo de esta cadena gruesa o de este lazo o de esta eslinga que tiene sus arneses, que tiene su sistema de control y de seguridad, por si de pronto se llega a resbalar, pues no vaya a caer hasta el final. Si estamos hablando de un 20, 30 pisos de altura, pues no se vaya a matar esa persona o a afectarse posteriormente. Como en el ejemplo en la construcción de edificios, como lo estamos viendo aquí, hay personas que tienen su andamio, como el amarillo que ustedes ven en la parte inferior, que están monitoreando los que están en la parte de arriba, y al fondo, en la parte superior izquierda, ustedes ven un pedazo de lazo o de eslinga. Eso quiere decir que desde la parte superior, lo más segura de la viga, de ese sistema de construcción que están haciendo, esa persona está totalmente amarrada y está sujetada. En caso de que esa persona se pueda caer, como lo ven ustedes a la persona que está bien a la mano derecha de su pantalla, está deteniéndose de esas eslingas o de ese amarre porque posiblemente sufrió algún tropezón, algún inconveniente e intentó caerse. Esos métodos de protección contra caídas en techos, vemos entonces en este esquema el que hay un sistema de detención de caídas a mano derecha de su pantalla, en donde hay algo que la sujeta para que esa persona pueda manipular. Luego hay supervisores de seguridad que están en toda la mitad de la planta o del techo donde se encuentran, que están monitoreando que todas las personas utilicen el sistema de seguridad, porque hay uno que otro que de pronto se quita el casco, no cambió de arnés cuando se vaya a subir un piso, y ese supervisor es el que debe estar monitoreando en alerta máxima de que todas las barandas, todos los parales y todo el techo de sujeción no vaya a tener algún tipo de alteración. Aquí vemos las líneas de advertencia externas dentro de una compañía cuando se está haciendo el proceso de construcción con un contratista, en donde tiene que haber una fijación contra las caídas, y vemos que por ninguna parte las personas que están allí adentro tienen elementos de protección personal, solamente tienen el casco y solamente tienen de pronto unas botas, pero no tienen guantes, no tienen tapaoídos, no tienen protección a través de gafas para los ojos, y tampoco hay supervisores de seguridad. Entonces es importante que al interior de una compañía llevemos a cabo todo lo que se procedimentó, que fue la primera parte de esta charla. Pisos que vemos con lados al descubierto, los famosos balcones o los famosos voladizos, siempre tienen que protegerse todos los bordes frente a esas plataformas que puedan alterar contra la seguridad de la compañía y no estar expuestos a una caída como lo vemos en este caso. Este señor no tiene línea de vida, simplemente está cogiendo un control remoto para movilizar una grúa y para poderla desplazar, pero en caso de que él, de manera inconsciente, por tratar de lograr lo que pretendía hacer, haga un retroceso y corra su pie hacia mano derecha, muy seguramente se va a ir al vacío. Entonces, nunca nos debemos colocar a las espaldas de un borde, sino frente a él cuando vayamos a operar algún tipo de equipo. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario que deseen hacer? Bienvenido. Continuamos. Datos de decesos y lesiones. Entre el año 2015 y 2016 tenemos una estadística de más o menos casi 2.360 personas que han fallecido por una mala operación, y esto implica de que el 34% se debe a caídas. Un golpe mal dado, como decimos, un golpe generado donde no corresponda. De hecho, un golpe en cualquier parte genera alguna afectación,
Pero, ¿cómo minimizamos el efecto de ese golpe? Utilizando los elementos de protección personal, procedimentando los posibles riesgos y amenazas que tengamos en una compañía. Vemos que en segundo lugar es por 24% a través de golpes que se hayan generado, esos contratistas que llevaron grúas mal armadas, unas grúas con falta de mantenimiento, otro tipo de causas que se puede generar como un 21%. Vemos el tema de la electrocución que hablábamos anteriormente en un 11%, y vemos un tema de atrapamiento de un 10%. Principales causas: contacto con el tendido eléctrico. Al principio de esta segunda parte de la charla era muy enfático en, por favor, revisen en la planta de producción, en un parque industrial, una simple extensión eléctrica para conectar una cafetera, para conectar una nevera, para extender un aparato eléctrico. Desde ahí empieza todo, porque tiene expuestos algunos tipos de hilos o algún tipo de cableado que pueda generar algún tipo de inconveniente. Contacto con circuitos activos en paneles. Hay tableros electrónicos que de pronto, cuando le estaban haciendo mantenimiento, le quitaron la tapa, terminaron el mantenimiento y no le volvieron a tapar. Entonces pasa uno por alguna parte de la oficina o por alguna parte de una planta de despachos y ve ese panel totalmente destapado. Le genera a uno como cierto temor, como tratas de uno de aislarse por allí, porque algo que esté expuesto en tema de electrocutarse automáticamente va a generar alguna posibilidad de riesgo cuando uno pase por allí. Cables y herramientas que estén dañadas. Entonces, dentro de ese procedimiento tiene que estar claro cómo le voy a dar de baja a una herramienta que esté dañada si ya no puede ser arreglada, o en su defecto un cable que tiene que ser reemplazado totalmente. Algún tipo de descarga eléctrica atmosférica. Importante que si hay alguna afectación por un invierno muy fuerte, que hayan descargas eléctricas y yo estoy en este momento en una grúa, yo no voy a descender de la grúa, ojo, con una mano en la grúa y con un pie en el piso. Automáticamente tengo que llegar a un punto en donde yo pueda arrojarme y caer al piso sin que vaya a tocar la grúa, porque nosotros como personas somos conductores eléctricos y podemos hacer masa automáticamente, y para tal efecto, si yo toco el piso y estoy con una mano tocando la grúa cuando esté descendiendo, automáticamente me voy a electrocutar por el magnetismo y la energía acumulada que va en el cuerpo donde yo estoy en este momento tratando de salvar. Entonces, importante, una de esas recomendaciones cuando existan descargas eléctricas por parte de una inclemencia que esté en este momento. Las principales causas por golpes, ¿cuáles son? Objetos que caen, fallas de aparejos, que son los aparejos de los que se explicaba anteriormente, los que estén a través de las eslingas, de las cinchas o de los factores de tensión. En algún momento, mucho cuidado, que cuando estemos haciendo obras de altura y yo tenga una línea de vida, esté sobre un balcón, esté sobre algo que me permita estar manipulando, todas las llaves, todas las herramientas, todo lo que yo necesite tiene que estar a través de arneses o de eslingas, amarrado o sujetado al mismo arnés principal, porque en algún momento que yo esté sujetando, esté trincando, esté apretando alguna tuerca, se me puede soltar. Y ahí es cuando hay un objeto de estos que caiga a 30, 40 metros de altura, pues que le va a caer a una persona o le va a caer a un vehículo o a cualquier parte que llegue a caer, lo más posible es que va a generar una afectación muy, muy especial. Materiales sueltos que estén rodando, algún tipo de grúa que no haya sido trincada, un vehículo que no le tenga la emergencia puesta, desperfectos o volcamientos de equipos, la falta de protección en altura que ya hablábamos ahora, los golpes por equipo y vehículos, incidentes al retroceder, es que yo no vi que el vehículo venía retrocediendo, es que yo no escuché si tenía alarma de reversa, resulta que el vehículo ni siquiera lo trae, porque en el momento en que yo hice el ingreso de ese vehículo a mis instalaciones, no verifiqué si tenía el pito de reversa o la alarma de reversa.
trabajadores que estén deambulando por zonas no permitidas, algún tipo de materiales sueltos o que de pronto se hayan cambiado de posición, tienen que ser anunciados. En este aspecto es importante que dentro de la seguridad de las personas, usted pueda levantar un acta y notificarle a todas las personas que siempre llegaban a un área determinada cuando usted tuvo que trasladar algún equipo hacia otro lugar, porque normalmente uno se acostumbra mucho a deambular por algún sitio y siempre va a llegar a encontrar determinado equipo. Si ese equipo tuvo que ser reubicado, hay que establecer ese procedimiento del por qué se reubicó y socializarlo y difundirlo con bastante anticipación de que se vaya a hacer. Y no simplemente cuando ya se hizo, las personas empezaron a trabajar y encontraron que el equipo no estaba. Y seguramente se van a desplazar por diferentes áreas buscándolo y van a empezar a caminar por sitios totalmente restringidos. ¿Cuáles son las principales causas de muerte por atrapamiento? Derrumbes en zanjas, excavaciones, equipo giratorio, piezas que estén sin algún tipo de protección, estén totalmente sueltas, y en ese caso usted va transitando y la pieza llegó y se soltó del sitio que estaba asegurado y automáticamente le generó una afectación muy fuerte. El volcamiento del equipo que hablábamos también, el mantenimiento del equipo. El ejemplo que yo les hacía ahorita de las grúas pórtico de los puertos, asimismo en los aeropuertos, ese sistema de las bandas de transportación de las maletas, pueden fallar, los rodillos, las balineras y todo el equipo hidráulico, se le debe de cambiar el aceite, se le debe de hacer un muy buen mantenimiento. Fíjense que hay parques industriales, hay zonas francas, hay aeropuertos, hay puertos marítimos, en donde existe un sinnúmero de actores de la cadena logística que están listos para ofrecerle el servicio de manipulación de las mercancías. Y desde allí es donde empiezan muchos de los errores, cuando la mercancía ni siquiera usted ya la ha tenido en su poder para una importación, o usted la ha embarcado en un buque o en un avión para hacer el despacho de una exportación. Porque existen personas que tienen montacargas de hace más de 15 años de uso, que casi no le hacen mantenimiento, que todavía están por allí listos a ver si de pronto lo convencen a uno para ofrecer el servicio de manipulación de la mercancía. Aquí hay que tener muy en cuenta que ese asociado de negocio tiene que estar certificado necesariamente. Tiene que tener una reconversión tecnológica de un equipo totalmente a la vanguardia y actualizado para lo que yo lo necesito. Las principales muertes por caídas, ¿por qué se dan? Porque usted se para de reversa hacia el borde y no de frente, como lo habíamos hablado. Usted de pronto se introduce por allá en un hueco o en un agujero sin protección. Ejemplo, señores, cuando se le va a hacer mantenimiento a un buque, hay unos tanques gigantes que son los tanques de lastre, que son los que garantizan la flotabilidad del mismo, y esos tanques están más o menos a unos 4 metros de profundidad después de la cubierta del buque, paralelo a donde la mercancía vaya a ser embarcada. Esos tanques hay que descender con arneses y con todos los elementos de protección personal. Y si usted va a soldar un tanque de esos que les estoy compartiendo, pero al lado hay un contenedor con mercancía peligrosa, pues imagínense cuando empiecen a generar las chispas por el proceso de la soldadura, la catástrofe que usted puede llegar a generar. Entonces son detallitos, pero que son muy grandes a la hora de detectarlos y de prevenirlos. Superficies de trabajo que estén mal construidas, algún uso incorrecto del equipo de acceso, nos proporcionan un equipo especial para poder acceder a tal parte, y entonces estamos relajados, estamos demasiado confiados, ya hemos ingresado a ese sitio en más de 30 oportunidades y entonces olvidamos colocarnos los guantes. Resulta que ese sitio en su momento estuvo energizado porque hubo una soldadura que quedó activa a través de los cables de contacto en su momento, y simplemente por usted tomar el pasamanos o apoyarse en algún sitio de estos, pues inmediatamente sufrió una electrocución. Uso incorrecto del sistema del personal de detección de caídas, un resbalado o un tropiezo por falta de limpieza y recogido de la obra.
Y con esto terminamos esta charla, señores y señoras, en donde lo más importante es buscar cómo prevenir. Nosotros siempre tenemos que ir más allá de cualquier tipo de riesgo o amenaza que pueda afectar la seguridad de las personas, porque la seguridad siempre va a ser un componente del trabajo, siempre tiene que ir de la mano. Nuestra productividad y nuestro desempeño a través de nuestras estrategias, espectacular y todo muy bonito, pero si eso no va acompañado de la seguridad, no estamos en nada. Entonces hay 10 aspectos fundamentales para que los tengamos bien en cuenta. Primero, la seguridad es el resultado de un trabajo bien hecho. Definitivamente, si lo hacemos bien y lo hacemos una sola vez, pues la seguridad implica que nunca va a estar alterada, o que si se altera, va a tener los más mínimos índices de riesgo que nos pueda generar. Segundo, la seguridad es una responsabilidad, y miren lo que está en rojo, inherente, irrenunciable e intransferible de cada uno de nosotros como asociados de negocio en una organización. Yo no puedo decir, a mí no me corresponde, eso no es asunto mío, yo definitivamente renuncio porque eso le compete al director de seguridad, o peor aún, no, mire, es que esta parte yo se la transfiero a usted para que me cuide a mí. Cada uno de nosotros en nuestro rol de trabajo y en nuestro propio desempeño tenemos que garantizar que todo lo que hemos hablado de seguridad se cumpla. Tercero, la responsabilidad por la seguridad, miren lo que está en rojo, es proporcional a la autoridad para la toma de decisiones. ¿Esto qué quiere decir? Que si usted dentro de su rol tiene una responsabilidad para el desempeño de sus funciones, pues tiene parte en autoridad hasta cierto punto, es decir, un alcance para que esa seguridad sea eficiente o no. Y no puede, repito, siempre depender de que otro sea el que la haga. Cuarto, la seguridad debe procurarse en cada instancia. Quinto, los accidentes constituyen un derroche de recursos. Efectivamente, cuando hay algún accidente, no se debe de improvisar y simplemente utilicemos un solo extintor a ver si de pronto con ese tratamos de extinguir el incendio. No, hay que utilizar todos los que más se puedan. Motivo por el cual ese derroche pudiese controlarse, pudiese racionalizarse, pudiese medirse, o si nosotros tenemos establecido un procedimiento dependiendo de qué tipo de emergencia puede ocurrirse. Entonces es importante también que tengamos en cuenta este punto. Sexto, los accidentes son signos de fallas en la gestión. ¿En cuál gestión? En la gestión administrativa, en la gestión de la sensibilización y la capacitación de las personas, en la gestión del control de riesgo por parte de las personas encargadas de seguridad de la compañía. Séptimo, el autocuidado por parte del trabajador es un factor importante. Hay un detalle muy simple, hay un movimiento telúrico. Todo el mundo o muchas personas, lo hablo de manera muy general, con muchas excepciones también, lo primero que hacen es salir corriendo, porque los nervios actúan y no dejan controlar a las personas. ¿Cuál es la principal fuente de garantizar la seguridad para una compañía? Lo hablábamos en otro módulo, la información. ¿En dónde está la información? En el computador. Entonces, como mínimo, desconecte el computador, porque eso puede generar un incendio. Y si es factible, hasta donde sea posible, si es un computador portátil, así como esté, desconéctelo y llévelo consigo debajo del brazo. Usted dirá, pero es que al fin y al cabo el computador es de la empresa, no es mío. Pues sí, pero esa va a ser una de las principales fuentes de que usted el día de mañana tenga cómo poder contribuir a que la compañía pueda estar a flote nuevamente. Y al fin de cuentas, entonces usted también me puede decir, no, pues claro, es que el seguro paga. Claro, el seguro paga todos los daños y la compañía lógicamente tiene todo asegurado. Pero uno de los principales factores que una compañía de seguros le va a exigir a usted como presidente de la organización y a todo el personal que la ocupa, que la conlleva, que la vincula, es que demuestre usted cuáles fueron los factores por los cuales usted contribuyó a que se minimice el riesgo. Y no simplemente decir, no, pues para eso está el personal de seguridad y ellos son los que tienen que velar porque el incendio pueda ser extinguido.
Octavo, la seguridad es una potencial ventaja competitiva. Qué bonita frase. Definitivamente, en cada uno de nosotros como personas, en cada una de las organizaciones debemos velar y garantizar por impregnarle ventajas competitivas que hagan la diferencia en el mercado. Y si somos una empresa con los mayores índices de seguridad ante las personas y por ende para evitar todos los factores de riesgo que hemos hablado, pues eso dice mucho de una compañía. Por último, señores, no nos queda otra palabra sino prevenir. Y en su concepto más amplio significa que las cosas se hagan bien y por primera vez. Porque si usted va a hacer un reproceso, si usted va a estar haciéndolo mañana de pronto mejor, volvamos a intentar a ver si a la tercera vez lo hacemos mejor, usted está dando ventaja de que el riesgo coja fuerza. Entonces hay que prevenir y tratarlo de hacer siempre de primera instancia en una primera vez y bien hecho. Y siempre, señores, un honor estar con ustedes, altamente agradecidos. Estoy a su disposición y para mí es un placer compartirles mi conocimiento y experiencia al respecto. Muchas gracias, Manuel. Si hay alguna pregunta para Manuel Iván sobre estos importantes temas que nos han compartido, pues ahí tenemos todavía 3 minutos para que ustedes hagan sus preguntas. Quisiera yo simplemente, y no sin antes agradecerle a Manuel por la información compartida, es la importancia de asegurar la confiabilidad con el personal que se trabaja. En el campus virtual hemos colocado algunos ejemplos reales de casos donde se ha evidenciado la falla en los controles asociados al proceso de selección de personal, que ya algunos de ellos fueron mencionados por Manuel en su presentación, y de cómo esto puede afectar definitivamente el desempeño de los procesos. Hoy día, es uno de los elementos fundamentales, de todo en temas de preservar la información. Incluso uno de los puntos que colocamos allí como ejemplo es que usualmente designamos cargos críticos en las organizaciones, estamos muy atentos de hacerle un buen proceso de selección a una persona que va a ocupar el cargo crítico, pero cuando la persona se va, el problema es que muchas veces no solamente se marcha el empleado, sino también se marcha la información que ese empleado manejaba. Y ahí es donde el know-how de los procesos, información confidencial, desarrollo de nuevos procesos, de nuevos productos, de nuevos servicios, pues se van con el empleado. ¿Y el empleado a dónde se va a trabajar? Pues se va a trabajar a la competencia o se va a trabajar a alguna organización desde la cual con esa información puede afectar de manera sensible la organización en la cual trabajaba. Entonces, por eso es muy importante garantizar la confiabilidad en el proceso de selección de personal, sobre todo en los procesos de entrevista. Otra referencia interesante que hemos colocado en el campus virtual es precisamente la de un libro de un buen exagente del FBI que se llama Joe Navarro. El libro se llama El cuerpo habla. Y allí nos demuestra cómo en un proceso de entrevista una persona que tenga las competencias necesarias puede detectar algunas conductas que no pueden ser convenientes para la organización. Puede determinar cuándo la persona está falseando la información. Entonces, no solamente en la información que trae escrita, sino también en aquella información en la cual la persona miente durante el proceso de entrevista. Entonces es importante que se refuercen estos conocimientos en cuanto a la selección de personal, en garantizar la confiabilidad del personal. Bueno, muy bien. Entonces con esto cerramos ya esta nueva sesión. Les esperamos dentro de 8 días en este mismo horario, 10 de la mañana del próximo viernes, hora de Bogotá. Les recuerdo el ingresar a los foros, a participar en los foros, a presentar las evaluaciones y nos despedimos no sin antes desearles un especial fin de semana. Muchas gracias al equipo técnico de AES allí para la videoconferencia y nuevamente a Manuel Iván por el habernos acompañado en esta sesión. Un feliz fin de semana para todos y cualquier inquietud adicional que quieran comentar posteriormente, pues por el correo o a través de los chats
curso. Estamos atentos a sus inquietudes. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctor Farfán. Gracias a todos nuevamente. Que tengan un fin de semana excelente y muy amables. Muchas gracias a todos. En el transcurso de la tarde les estaremos subiendo el video de esta sesión.